Historia 1. El hombre de la rosa roja. Mi nombre es Javier y soy sepulturero del Cementerio Central de Salamanca. Llevo más de 10 años trabajando aquí y he oído todo tipo de historias. A la gente le gusta inventar leyendas sobre este lugar, como si un cementerio en sí no fuera lo suficientemente aterrador. Siempre he visto todo como superstición, solo historias para asustar a los más ingenuos. Pero después de esa noche ya no puedo pensar así. Era febrero, una noche fría y silenciosa. Me quedé hasta tarde en el cementerio porque necesitaba organizar los trámites para un entierro reciente. La última familia se había marchado hacía horas y yo estaba solo, como siempre. Siempre me gustó la tranquilidad del cementerio por la noche. El silencio fue casi reconfortante hasta que noté algo diferente esa noche. El viento era extraño, casi como si llevara palabras incompletas, susurros. Pensé que todo estaba en mi cabeza, resultado de un día agotador. Alrededor de las 11 de la noche, mientras cerraba la puerta principal, escuché pasos. No eran ligeros ni tenían prisa. Eran firmes, como si alguien supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Agarré mi linterna y seguí el sonido. Pensé que podría ser un intruso, alguien que intentaba realizar algún ritual extraño o simplemente un borracho perdido. Los pasos me llevaron al ala más antigua del cementerio, donde están enterradas las familias tradicionales de la ciudad. Allí me encontré con la tumba de Ramón Valverde, un hombre que, según cuentan las historias locales, había sido enterrado sosteniendo una rosa roja. Dijeron que la rosa era una promesa de amor eterno para su esposa, quien murió muy joven. A medida que me acercaba, sentí que el aire se hacía más pesado. La tumba de Ramón estaba abierta. La tapa de mármol, que debía pesar cientos de libras, estaba empujada hacia un lado, como si alguien la hubiera quitado fácilmente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero seguí avanzando, tratando de convencerme de que era obra de vándalos. Fue entonces cuando escuché la voz. Era ronco, serio y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. ¿Por qué estás aquí? Mi linterna tembló en mi mano y me quedé helado de miedo. Intenté responder, pero tenía la garganta seca. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, pero supe que no estaba solo. Cuando di un paso atrás, instintivamente me di vuelta y allí estaba él. Era un hombre alto, vestido con ropas viejas y andrajosas, cubierto de polvo. Su piel era pálida, casi traslúcida, y en sus brazos sostenía una rosa roja, perfectamente intacta. Lo que más me asustó fueron sus ojos. No eran humanos. Eran dos agujeros negros sin fondo que parecían absorber toda la luz de mi linterna. Me miró fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. ¿Por qué estás aquí?, repitió, esta vez más fuerte, más amenazador. No podía moverme. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo no obedecía. Empezó a acercarse, pero no se movió. Se estaba deslizando, como si no tocara el suelo. Cuando levantó su mano huesuda hacia mí, sentí que mi corazón se detenía. Cerré los ojos esperando lo peor, pero todo estaba en silencio. Cuando finalmente encontré el coraje para abrir los ojos, él ya no estaba allí. La tumba de Ramón volvió a estar cerrada, como si nada hubiera pasado. En el suelo, justo donde él estaba, había una rosa roja. Tomé la flor, sin saber qué hacer, y corrí hacia la puerta del cementerio. Al día siguiente volví con mi supervisor para revisar la tumba. Estaba intacto, sin signos de entrada forzada. Le mostré la rosa, pero él simplemente se rió, pensando que era una broma. Nunca le conté a nadie lo que realmente pasó. Desde esa noche me niego a trabajar en el turno de noche. Aún así, cada vez que paso por el ala antigua, siento que me observan. Y a veces, en las noches más tranquilas, juro que puedo escuchar esa misma voz ronca susurrando en el viento. ¿Por qué estás aquí? Historia 2. La novia que nunca se fue. Mi nombre es Carla y vivo en Toledo desde que nací. Es una ciudad antigua, llena de historia y misterios. Crecí escuchando historias sobre el cementerio local, uno de los más antiguos de la región. Decían que allí pasaban cosas raras, pero nunca les presté mucha atención.
Para mí, eran solo leyendas inventadas para asustar a los niños. Así fue hasta el día en que encontré algo que nunca olvidaré. Era un sábado por la tarde cuando decidí visitar la tumba de mi abuelo. Hacía mucho tiempo que no iba al cementerio y sentí que era hora de presentar mis respetos. Compré algunas flores y fui allí. El cementerio estaba vacío excepto por algún empleado ocasional que cuidaba las lápidas. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento pasando entre los árboles. Después de pasar un tiempo en la tumba de mi abuelo, comencé a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una mujer estaba parada junto a una lápida, vestida de novia. Su vestido era blanco, pero parecía sucio y gastado, como si hubiera estado allí durante años. Estaba de espaldas a mí, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera llorando. Pensé que era extraño, pero no quería ser invasivo. Tal vez fue alguien visitando la tumba de un familiar o algo así. Seguí caminando, pero no pude evitar mirar hacia atrás. Ella todavía estaba allí, inmóvil. Cuando finalmente llegué a la salida, miré una vez más, pero ya no estaba. Esa noche no podía dejar de pensar en ella. Algo en la figura parecía extraño, pero traté de convencerme de que era solo un visitante común y corriente. Sin embargo, el domingo, mientras estaba en casa, sucedió algo extraño. Estaba sola, viendo la televisión, cuando escuché un sonido bajo, casi como un llanto. Parecía venir del interior de mi casa. Fui a la sala, pero no había nadie. El sonido continuó, ahora más claro, proveniente del pasillo que conducía a mi habitación. Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo, mi curiosidad me obligó a ir allí. Cuando llegué al final del pasillo, vi algo que me detuvo en seco. La misma mujer del cementerio estaba parada allí, en medio del pasillo. Ahora podía ver su cara. Estaba pálido, casi sin vida, y tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante años. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me señaló. No sé cómo, pero recuperé el movimiento y salí corriendo de la casa. Pasé la noche en casa de una amiga, pero no le conté lo que había pasado. ¿Quién creería algo así? Durante los días siguientes, comencé a investigar el cementerio y descubrí algo inquietante. La lápida sobre la que se encontraba era la de una mujer llamada Isabel, que fue asesinada el día de su boda. Fue apuñalada por su propio prometido, quien la dejó allí, sola, antes de huir. Isabel fue enterrada con su vestido de novia, y se dice que su alma aún deambula por el cementerio esperando justicia. Regresé al cementerio una semana después, esta vez con más cuidado. Caminé hasta la lápida de Isabel y dejé un ramo de flores blancas. Mientras estuve allí sentí que me observaban, pero no vi a nadie. Desde entonces no la he vuelto a ver, ni en casa ni en ningún otro lugar. A veces todavía pienso en ella, sobre todo cuando paso por el cementerio. Hay algo triste y terrible en su historia, pero ahora entiendo por qué sigue ahí. Isabel es la novia que nunca se fue, condenada a vagar para siempre, buscando algo que nunca tendrá, la paz. Historia 3. El grito del niño. Mi nombre es Lucas, soy guardia de seguridad nocturna en un cementerio de Sevilla. La mayoría de las noches es un trabajo tranquilo. Mi turno empieza a las 10 de la noche y dura hasta el amanecer. Aunque algunas personas lo encuentran extraño o aterrador, a mí nunca me importó. Después de todo, los muertos no hacen daño a nadie. Al menos eso es lo que yo creía. Todo empezó un martes, una noche cualquiera como cualquier otra. Hacía frío y el silencio del cementerio solo era roto por el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento. Estaba en la caseta de vigilancia, revisando las cámaras de seguridad, cuando escuché un sonido que me dejó paralizado, un niño llorando. Al principio pensé que era algún sonido proveniente del exterior del cementerio, tal vez de una casa cercana o incluso de un gato. Pero el sonido continuó y esta vez pareció más cercano. Cogí mi linterna y decidí investigar. No era común ver niños allí, especialmente en esa época, pero suceden cosas raras.
Seguí el sonido hasta el ala norte del cementerio, donde están las tumbas más antiguas. A medida que me acercaba, el llanto se hizo más fuerte. Fue agudo y desesperado, como si el niño estuviera asustado o perdido. Mis palmas empezaron a sudar, pero seguí caminando, tratando de convencerme de que era solo una situación inusual, nada más. Llegué a una pequeña lápida, casi oculta por la maleza. El sonido parecía venir de allí. La inscripción estaba desgastada por el tiempo, pero pude leer el nombre, Miguelito Gómez, 2005 a 2012. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Miguelito era un niño que había muerto hacía más de 10 años. Recordaba vagamente haber oído su historia, se ahogó en un accidente y su madre solía venir aquí a menudo, pero no venía desde hacía años. Me quedé allí, esperando que dejara de llorar o que sucediera algo, pero todo estaba en silencio. Regresé a la caseta de vigilancia con un extraño peso en el pecho, tratando de olvidar lo sucedido. Pensé que era mi imaginación jugando una mala pasada, pero a la noche siguiente todo empeoró aún más. Alrededor de la medianoche, escuché el sonido nuevamente. Esta vez, no fue solo el llanto. Hubo risas, débiles y entremezcladas, como si alguien estuviera bromeando. Agarré mi linterna, pero antes incluso de salir de la caseta de vigilancia, sentí un frío intenso. No era el tipo de frío del viento o de la temperatura, era algo diferente, que parecía venir de mi interior. Cuando miré a las cámaras vi algo que me dejó sin palabras. En el monitor, justo al lado de la lápida de Miguelito, había una pequeña sombra, del tamaño de un niño. Se movía lentamente, como si caminara por el cementerio. Agarré la linterna y corrí hacia allí, pero cuando llegué, no había nadie. En el suelo, sin embargo, había pequeñas marcas, como huellas de zapatos de niño. Después de eso, comencé a notar otras cosas extrañas. Los objetos en la caseta de vigilancia cambiaban de lugar, juguetes viejos aparecían cerca de la lápida de Miguelito y siempre estaba ese sonido, llanto, risa o, peor aún, una voz suave que parecía decir mi nombre. Una noche decidí que necesitaba respuestas. Tomé flores y las dejé junto a la tumba de Miguelito. Me quedé allí en silencio, tratando de decir algo, pero tenía la garganta seca. De repente sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Cuando me di vuelta, vi la figura de un niño, de cabello oscuro y ojos grandes. Me miró unos segundos, sin decir nada, pero su mirada parecía transmitir una tristeza infinita. Luego dijo, casi en un susurro: ¿por qué ya no viene? Antes de que pudiera responder, desapareció. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Esa noche salí antes del amanecer, algo que nunca antes había hecho. Descubrí que la mamá de Miguelito se había mudado a otra ciudad hace años y nunca regresó. Tal vez estaba atrapado allí, esperándola, sin entender por qué ella lo abandonó. Desde entonces, siempre dejo flores en la tumba de Miguelito y trato de hablar con él, incluso sin escuchar respuesta. La risa y el llanto todavía aparecen de vez en cuando, pero nunca volví a sentir miedo. Miguelito no parece querer hacer daño a nadie. Simplemente está perdido, como un niño que no encuentra el camino a casa. Historia 4. La mujer en el espejo. Mi nombre es Elena, soy restauradora de arte y siempre me ha fascinado el pasado. Mi trabajo me ha llevado a lugares increíbles, pero nada me preparó para lo que viví en Granada, una ciudad que respira historia en cada rincón. Me contrataron para restaurar un antiguo mausoleo en un cementerio local, un edificio elegante pero olvidado por el tiempo. Pertenecía a una familia adinerada del siglo XIX y mi objetivo era restaurar los detalles de mármol y limpiar los espejos que adornaban el interior. Llegué al cementerio una mañana de otoño. Las hojas secas formaban una alfombra a lo largo de los senderos y el aire estaba cargado de un silencio pesado, casi opresivo. El mausoleo estaba al final del cementerio, aislado, rodeado de altos árboles. Era majestuoso y sombrío al mismo tiempo. Sus puertas de hierro estaban oxidadas, pero logré abrirlas con algo de esfuerzo. El interior era aún más impresionante. Había un gran espejo enmarcado en oro, cubierto de décadas de polvo.
Mientras limpiaba el lugar me sentí observado, pero eso lo atribuí al entorno. Era común sentir algo así en lugares antiguos. La primera tarde de trabajo, al limpiar el espejo, noté algo extraño. Mientras limpiaba el paño, vi un reflejo que no debería haber estado allí. No era mío. Parecía una mujer con un vestido negro, parada detrás de mí. Inmediatamente me di vuelta, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Quizás fue mi imaginación o un juego de luces y sombras. Seguí trabajando, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al día siguiente regresé decidido a terminar rápido. Mientras limpiaba las inscripciones de mármol en la pared, escuché un sonido. Fue bajo, como un susurro. Me di vuelta y el espejo parecía más brillante que antes, como si algo o alguien estuviera ayudando a limpiar el interior. Intenté ignorarlo, pero los susurros se hicieron más fuertes. No formaban palabras, pero transmitían algo, una mezcla de tristeza e ira. De repente sentí una ráfaga de aire frío y me di cuenta de que el espejo estaba completamente limpio, más de lo que podría haberlo hecho por mi cuenta. En el reflejo apareció la misma mujer con un vestido negro. Esta vez ella estaba más cerca, con una mirada intensa que me paralizó. No podía moverme ni gritar. Levantó la mano y señaló la pared detrás de mí. Seguí el gesto y noté algo que no había notado antes, un compartimento oculto en la pared, disfrazado entre las inscripciones. Me armé de valor y abrí el pequeño nicho. Dentro había un viejo retrato de la mujer. Era igual que el espejo, sin duda. Al lado encontré una carta desgastada por el tiempo. En la carta descubrí que se llamaba Ana María. Ella era la última heredera de la familia, pero su vida había terminado trágicamente. Fue encontrada muerta dentro del mausoleo, supuestamente por suicidio, luego de ser abandonada por el hombre que amaba. El espejo, según los informes, fue un regalo de él, un símbolo de un amor que terminó en traición. Después de leer la carta, los susurros cesaron y el espejo volvió a nublarse, como si la mujer se hubiera ido. Durante los días siguientes terminé el trabajo sin más incidentes, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentí un peso que no era mío, como si el dolor de Ana María me hubiera alcanzado. Antes de partir, dejé el retrato y la carta en el mausoleo, junto a flores frescas. Quería creer que esto podría traer algún tipo de paz. Pero hasta el día de hoy, cuando recuerdo a la mujer en el espejo, siento que sigue ahí, atrapada entre el reflejo y la realidad, esperando algo que nunca llegará. Historia 5. El padre que regresó. Mi nombre es Javier y durante años cargué con un peso enorme sobre mis hombros. Mi padre Arturo falleció hace 5 años. Nuestra relación nunca fue buena. Era un hombre estricto, de temperamento explosivo, y siempre se esforzaba en recordarme que, para él, yo nunca sería suficiente. Cuando murió, una parte de mí sintió alivio, pero otra parte cargaba con una culpa que nunca pareció dejarme en paz. Normalmente no visitaba su tumba. Para mí ese cementerio era un lugar que prefería evitar. Pero hace unas semanas algo cambió. Mi madre empezó a oír golpes en las paredes por las noches y los objetos de la casa se movían solos. Dijo que podía oler el cigarro que él solía fumar. Pensé que era su imaginación o incluso alguna forma de afrontar la soledad, pero luego me pasó a mí. En las primeras horas de un martes, me desperté con un sonido en el pasillo. Me levanté y, cuando abrí la puerta del dormitorio, vi algo que me paralizó por completo, la silueta de un hombre alto, de pie al final del pasillo. No podía ver su cara, pero sabía quién era. Incluso después de tantos años, reconocí la postura, la forma en que sostenía lo que parecía un cigarro. Desapareció inmediatamente, pero el miedo permaneció. Al día siguiente decidí ir al cementerio. Pensé que tal vez visitando su tumba podría poner fin a esta horrible sensación de que él me perseguía. Llegué al cementerio al anochecer. La tumba de mi padre estaba en un área apartada, rodeada de árboles altos que bloqueaban parte de la luz. Mientras caminaba hacia allí, sentí como si alguien me estuviera mirando. Cuando finalmente llegué a la tumba, noté algo extraño, el suelo estaba removido,
como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché una voz baja y ronca que parecía venir detrás de mí. Finalmente apareciste. Me di vuelta bruscamente y él estaba allí. Mi padre, exactamente como lo recordaba, alto, imponente, con la misma expresión dura en el rostro. Pero había algo diferente. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos no tenían vida. ¿Por qué nunca volviste a verme?, preguntó, con la voz llena de ira. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. No podía moverme ni mirar hacia otro lado. Dio un paso adelante y el olor a tierra mojada mezclado con cigarros se hizo más fuerte. Siempre me evitabas, siempre huías. Ahora ya no puedes huir más, Javier. Mi mente gritaba que saliera corriendo, pero mi cuerpo se sentía estancado. Él seguía acercándose y sentí un peso insoportable en mi pecho. Entonces, como si todo el cementerio hubiera conspirado contra mí, las luces de los alrededores empezaron a parpadear y el viento silbaba entre los árboles. «Tienes que escucharme», gritó, la ira en su voz dio paso a algo más oscuro. «Me dejaste aquí, solo, olvidado. Y ahora, te voy a mostrar lo que eso significa». De repente, sentí que el suelo cedía bajo mis pies. No literalmente, pero fue como si me hubieran arrastrado a un lugar oscuro y frío lleno de voces que susurraban cosas que no podía entender. En el centro de todo, él estaba mi padre, mirándome como siempre lo hacía cuando era niño, con esa mirada que decía que nunca sería suficiente. No sé cómo salí de allí. Todo se volvió confuso después de eso. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado en el suelo del cementerio, frente a su tumba, con la noche completamente silenciosa a mi alrededor. No había señales de él, ni de las marcas en el suelo que había visto antes. Desde ese día comenzaron los sueños. Todas las noches veo a mi padre en diferentes lugares, en el pasillo de mi casa, frente al espejo o de pie junto a mi cama. Nunca dice nada, solo me mira, como si esperara que hiciera algo. Ahora vengo al cementerio todas las semanas. Le llevo flores, hablo con él, aunque me siento como un idiota hablando solo. Todavía siento su presencia y sé que no se ha ido. Aún no sé qué quiere, pero una cosa es segura, mi padre ha vuelto y no me dejará en paz hasta que enfrente lo que he estado evitando toda mi vida. Historia 6. La sombra en el mausoleo. No es el tipo de trabajo con el que la gente sueña tener, pero para mí siempre fue tranquilo, hasta esa noche. El cementerio es antiguo, con mausoleos y lápidas que parecen contar historias de otras épocas. El silencio de la madrugada fue siempre mi compañero, hasta que fue roto por lo inexplicable. Era una fría noche de invierno y el viento hacía que los árboles se balancearan, creando sonidos que parecían susurros. Estaba sentado en la pequeña caseta de vigilancia cerca de la puerta principal, tomando café para quitarme el sueño, cuando el comunicador de radio hizo un ruido extraño. No era común. Normalmente solo escucho estática o la voz de mi colega en el siguiente turno, pero esta vez fue diferente. Una voz baja, casi un gemido, salió de la radio. «Ayúdame». Mi corazón se aceleró. Pensé que había un problema con la señal, pero antes de que pudiera comprobarlo, vi algo en el monitor de la cámara de seguridad. Una sombra se encontraba frente a uno de los mausoleos más antiguos del cementerio. Tomé mi linterna y fui allí. Al acercarme sentí un frío que parecía atravesar la piel, mucho más intenso de lo que el clima de la noche podía justificar. El mausoleo perteneció a la familia de la Vega, conocida por tragedias que marcaron su historia. Dijeron que la hija menor, Esperanza, había muerto joven y que su padre, consumido por la culpa, había pasado el resto de su vida aislado, visitando su tumba todas las noches hasta morir. Llegué frente al mausoleo y no vi a nadie, pero la puerta de hierro, que normalmente estaba cerrada, estaba abierta, crujiendo con el viento. No debería ser así. Dudando, encendí la linterna hacia el interior. El mausoleo era pequeño pero imponente. Una escalera conducía a una cripta, donde sabía que se guardaban las urnas de la familia. El frío se hizo aún más intenso a medida que bajaba las escaleras.
Y fue entonces cuando lo escuché. Pasos. No el mío. Eran lentos, rítmicos y resonaban en las paredes. Mi linterna parpadeó y por un momento todo se oscureció. Cuando empezó a funcionar de nuevo, vi algo que me dejó paralizado. En el fondo de la cripta, junto a una de las urnas, había una figura encorvada, vestida de negro. No tenía rostro, solo una densa sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Intenté hablar, preguntar quién estaba allí, pero mi voz no me salía. La figura se levantó, alta, imponente, y comenzó a moverse hacia mí. Mi instinto fue retroceder, pero algo me detuvo. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto sólido, atrapándome en mi lugar. La sombra se detuvo a unos metros de mí. No podía ver los ojos, pero sentí como si me estuvieran observando. Entonces escuché una voz, profunda y llena de dolor: ¿por qué estás aquí? Este es el lugar de los muertos. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo estaba paralizado. La figura levantó un brazo y señaló una de las paredes. Allí vi algo que antes no estaba allí, una inscripción en el mármol, oculta por el polvo del tiempo. Esperanza de la Vega, traicionada por quienes se suponía debían protegerla. De repente, todo cobró sentido. La historia que siempre escuché sobre su muerte fue solo una parte. Nadie habló de la verdadera culpa de su padre, que la había dejado sola la noche de su muerte, aunque sabía que el peligro acechaba. La sombra era su padre, atrapado allí por la culpa, incapaz de descansar. Con un tremendo esfuerzo logré retroceder unos pasos y salir corriendo del mausoleo. Cerré la puerta con fuerza y al hacerlo escuché un grito que parecía venir de las profundidades de la tierra. El viento cesó y el silencio volvió al cementerio. Desde esa noche no he podido volver a entrar a ese mausoleo. Pedí un traslado y hoy trabajo en un lugar completamente diferente. Pero incluso ahora, a veces siento el mismo frío de esa noche y escucho pasos resonando, como si la sombra me hubiera seguido. El peso del arrepentimiento, aparentemente, no conoce barreras, ni siquiera entre la vida y la muerte. Historia 7. El lamento del soldado. Mi nombre es Mateo y nunca creí en historias de fantasmas hasta que comencé a trabajar en el cementerio militar de Zaragoza. Mi turno siempre comenzaba a medianoche y aunque muchos evitaban el lugar, para mí era solo trabajo. Pero todo cambió en una noche que parecía cualquier otra. El cementerio era conocido por albergar los restos de los soldados que lucharon en la Guerra Civil Española. Dijeron que muchos murieron brutalmente y que sus almas no encontraron descanso. Me reí de estas historias cuando escuché a ex empleados hablar de ellas, pero esa noche sucedió algo diferente. Todo empezó con un sonido lejano, como pasos pesados marchando sobre el suelo de grava. Miré a mi alrededor, pero el cementerio estaba vacío, solo yo y la luna llena iluminando las lápidas alineadas. El sonido procedía de una zona específica, un conjunto de cruces erosionadas que marcaban una fosa común. Agarré mi linterna y me dirigí hacia allí. Mientras caminaba, el aire parecía volverse más pesado. Cuando llegué al sitio, noté algo extraño: una de las cruces estaba caída y la tierra a su alrededor parecía revuelta, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Me quedé quieto, confundido, cuando escuché la primera voz. ¿Por qué somos olvidados? La voz era baja, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para congelarme. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Fue entonces cuando vi una figura que salía de las sombras. Era un hombre vestido con el uniforme militar de la época, con el rostro pálido y cubierto de cicatrices, sosteniendo un rifle antiguo. Tenía los ojos vacíos, pero sentí su mirada fija en mí. ¿Viniste a escuchar nuestros lamentos?, preguntó, su voz resonaba como si viniera de un lugar lejano. Se me secó la garganta y todo lo que pude hacer fue dar un paso atrás. La figura se acercó y, mientras lo hacía, comenzaron a aparecer más siluetas a su alrededor. Había otros soldados, todos con expresiones de dolor y desesperación, con sus cuerpos marcados por heridas de batalla. Nos dejaron aquí para morir. Nadie se acuerda de nosotros, a nadie le importamos. Comenzaron a murmurar,
palabras que no entendí pero que parecían llenas de tristeza y enojo. El primer soldado señaló una lápida en particular, agrietada y cubierta de musgo. Caminé hacia ella, casi como si me guiara una fuerza a la que no podía resistir. En la lápida leo el nombre, Sargento Alejandro Ruiz. Muerto en combate, 1937. Fue entonces cuando volvió a hablar. Prometieron que volveríamos a casa. Prometieron que seríamos recordados como héroes. Pero fuimos olvidados, enterrados como perros, sin honor, sin paz. Mientras hablaba, las otras figuras comenzaron a gemir al unísono. Era un sonido desgarrador, como si todo el dolor y la injusticia que habían sufrido estuviera condensado en ese coro fantasmal. Quería salir corriendo, pero mis piernas no me obedecieron. El sargento se acercó aún más, hasta quedar a solo unos centímetros de mí. Podía oler la pólvora y la sangre vieja. Necesitas recordar, necesitas contarle al mundo lo que pasó aquí. Solo así podremos descansar. De repente, extendió su mano y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. Mi visión se oscureció por un momento, y cuando volví en mí, estaba tirado en el suelo, solo. El sonido de los lamentos había desaparecido y el cementerio volvió a estar en silencio. Al día siguiente, busqué registros sobre los soldados enterrados en esa tumba masiva. Descubrí que a muchos de ellos nunca se les confirmó su identidad y simplemente figuraban como desaparecidos. Desde entonces algo ha cambiado en mí. No puedo olvidar sus caras, ni las palabras del sargento. Regresé varias veces al cementerio, pero siempre con la sensación de que todavía estaban allí, esperando justicia, que alguien contara sus historias. Y cada vez que paso por esa tumba, siento que me están mirando, recordándome el peso de su memoria y la promesa que hice de no dejar que nunca más los olviden. Historia 8. La hermana silenciosa. Era un yacimiento antiguo, en las afueras de Granada, donde muchas familias enterraban a sus seres queridos. Pero lo que me hizo cambiar de opinión sobre todo fue lo que pasó esa noche. Siempre escuché sobre la leyenda de la hermana silenciosa, pero pensé que era solo una historia contada por personas mayores y supersticiosas. Dijeron que una joven monja, muerta hace más de un siglo, todavía deambulaba por el cementerio en busca de algo. Algunos afirmaron que estaba buscando la tumba de su hermana menor, que había muerto trágicamente. Otros decían que siempre se la veía de madrugada, caminando entre las tumbas, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Fue una noche de verano, cuando el calor insoportable de la ciudad me obligaba a trasnochar, que decidí ir allí. No tenía explicación de lo que me motivaba, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Tomé mi mochila y me dirigí al cementerio. La entrada estaba entreabierta, como si me llamara. El lugar estaba en silencio, mucho más silencioso de lo que imaginaba. La luna llena iluminó las antiguas lápidas, algunas caídas y otras casi desaparecidas por el tiempo. La vegetación creció desordenadamente, haciendo que el ambiente fuera aún más sombrío. Al principio todo me pareció muy tranquilo, pero a medida que caminaba, una sensación extraña empezó a apoderarse de mí. Era como si alguien me estuviera mirando. Me di vuelta varias veces pero no vi nada. Fue cuando me acerqué a una pequeña capilla, en el centro del cementerio, que escuché algo. Un sonido bajo, como paso suave sobre grava. Rápidamente me di la vuelta, pero no había nada allí. El miedo empezó a invadirme, y estaba a punto de alejarme, cuando vi una figura a lo lejos. Era una mujer vestida de negro, con hábito de monja. Sus movimientos eran lentos, casi como si estuviera flotando. Mi corazón se aceleró. La figura se acercaba cada vez más. No podía ver su rostro, pero el aura que la rodeaba parecía diferente, como si el aire fuera más denso. Quería correr, pero tenía las piernas congeladas. La mujer se detuvo a unos metros de mí. Estaba tan cerca que pude ver su hábito negro, ahora desgarrado en algunos lugares, y el velo que caía sobre sus hombros. No había un solo sonido excepto el sonido de mi respiración. Luego, levantó la mano y señaló una lápida en la distancia.
Una lápida sencilla, con el nombre María del Carmen grabado de forma desgastada por el tiempo. No sabía quién era esta persona, pero la mujer parecía estar guiándome hasta allí. Algo dentro de mí quería entender lo que estaba pasando, así que decidí seguirlo. Cuando llegué a la lápida, la mujer desapareció. No hubo ningún sonido, ni señal de movimiento. Me quedé en silencio, mirando aquella piedra gastada, sin saber qué pensar. Entonces sucedió algo extraño. Sentí un dolor agudo en el pecho, una sensación como si alguien estuviera apretando mi corazón. Me agaché cerca de la lápida, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando su voz, baja y triste, resonó en mi mente: ella nunca debería haber muerto. Miré a mi alrededor pero no vi a nadie. Intenté ignorar lo que había oído, pero el sentimiento de angustia no me abandonó. Me estaban arrastrando hacia algo que no podía controlar. De repente, una brisa fría pasó a mi lado y la figura de la monja apareció nuevamente, pero esta vez estaba a mi lado, como una sombra que no podía evitar. Se acercó y, con un suspiro, dijo: murió porque no pude protegerla. El dolor nunca me abandonará. Su rostro, ahora visible, estaba pálido y marcado por una tristeza infinita. Su voz continuó, pero era más distante, como si se estuviera alejando, y entonces me di cuenta de que no estaba hablando de ella misma. La mujer contaba la historia de su hermana, una joven monja que había muerto en un accidente durante el incendio de un convento hacía muchos años. Su culpa, por no poder salvar a su hermana, la mantuvo atrapada entre los mundos, vagando por aquel cementerio hasta encontrar descanso. La monja extendió la mano, pero cuando la toqué sentí un profundo escalofrío. Su mano me atravesó, como si fuera más una presencia que una persona de carne y hueso. Luego, en un último suspiro, desapareció y el cementerio volvió al silencio. El sentimiento de tristeza y culpa aún persistía, pero la monja ya no estaba. Nunca volví al cementerio después de esa noche, pero cada vez que paso por allí siento el peso de la culpa y el dolor de esa historia. La hermana silenciosa todavía me acompaña, como un recordatorio de que las almas a menudo no descansan hasta encontrar una manera de hacer las paces con los errores del pasado. Historia 9. El guardián olvidado. Mi nombre es Hugo, y todo lo que voy a contar ocurrió una fría noche de otoño, en un cementerio abandonado del interior de Toledo. El lugar era conocido por todos en la ciudad, pero evitado por casi todos. Decían que, detrás de sus viejas rejas de hierro y piedras oscuras, había algo más que simples restos. Había algo más, algo que el tiempo no podía borrar. Crecí escuchando historias sobre ese lugar. Hablaron de un guardián, un hombre que, muchos años atrás, había sido designado para vigilar el cementerio. No era un simple enterrador. Él era responsable de garantizar que las almas descansaran en paz, que ningún espíritu perturbador escapara de su tumba. La historia más extraña fue que después de su muerte, nunca abandonó el cementerio. Su espíritu seguía custodiando aquellas tumbas, un ente inquieto, un guardián eterno, pero olvidado por la memoria de las personas. Una noche, después de un largo paseo por Toledo, decidí ir allí. Estaba sola y la curiosidad me consumía. La ciudad estaba vacía y la luna llena arrojaba una luz plateada sobre las calles desiertas. Fui a la entrada del cementerio, donde la puerta oxidada se abrió con un chirrido, como si algo hubiera estado esperando moverse de nuevo. El cementerio estaba en silencio, pero reinaba una paz inquietante. Las lápidas se alzaban como viejos centinelas, marcando el tiempo y la muerte. Existía la sensación de que cada piedra, cada tumba, tenía una historia que contar. El viento cortaba el aire frío y las hojas secas se movían lentamente al son de pasos que no sabía si eran míos o de otra cosa. Comencé a explorar y pronto encontré una gran tumba en el centro del cementerio. Estaba rodeada de flores secas y una lápida que parecía mucho más antigua que las demás. El nombre grabado en la piedra no estaba claro, pero pude distinguir algo: José Morales, guardián del eterno descanso. Me paré frente a ella, intrigada. Había algo extraño alrededor de esta tumba.
No solo la lápida estaba desgastada, sino que había una energía a su alrededor, como si algo estuviera esperando ser descubierto. De repente me envolvió una sensación de frío. No era el tipo de frío habitual en una noche de otoño, sino algo helado que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Fue entonces cuando escuché un sonido. Primero, un leve crujido, luego otro, y otro, hasta que las hojas empezaron a moverse con más intensidad. El viento, antes suave, se volvió fuerte, como si se concentrara en un solo punto. Una sombra apareció ante mí, mientras el suelo parecía temblar bajo mis pies. No sabía lo que estaba pasando. Me sudaban las manos y me invadió una sensación de pavor. La sombra se acercó, y cuando la luna brilló un poco más, pude ver la figura. Era un hombre alto, de aspecto anciano, que vestía una capa negra con capucha. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó. ¿Te atreves a entrar aquí, intruso? La voz era seria, profunda, casi como si el propio cementerio estuviera hablando. Intenté responder, pero mis palabras se atascaron en mi garganta. La figura se acercó aún más y a su alrededor el aire pareció volverse más denso, más opresivo. La sombra del hombre parecía extenderse por todo el cementerio, como si fuera una extensión del lugar mismo. Soy el guardián de este lugar. Nadie entra sin mi permiso. Nadie sale sin mi juicio. Su presencia fue abrumadora. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de que estaba siendo observado por una fuerza mucho más allá de mi comprensión me abrumaba. Extendió la mano y el suelo a su alrededor comenzó a moverse, como si la tierra estuviera viva. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Entonces sucedió algo extraño. La figura sonrió, no una sonrisa de maldad, sino de resignación. Parecía tan viejo, tan cansado, que el dolor y la soledad se reflejaban en cada uno de sus movimientos. Su voz cambió, volviéndose más suave, más humana. Yo era el guardián. El que protegía las almas. Pero ahora soy el olvidado. La historia que ya nadie recuerda. Miró hacia el horizonte, donde las sombras de la noche parecían extenderse más allá del cementerio, y su tono se volvió triste. Mi vida se consumió aquí. Mi cuerpo, enterrado entre los muertos, mientras mi alma nunca encontró la paz. Ahora, no soy más que un recuerdo olvidado, una leyenda sin nombre. Fue entonces cuando el guardián se alejó lentamente, su figura desapareciendo en las sombras. El viento volvió a calmarse y el sonido de las hojas cesó. La tierra volvió a quedar en silencio y el sentimiento de miedo fue reemplazado lentamente por una profunda melancolía. Me quedé allí unos minutos, tratando de procesar lo que había sucedido. El cementerio estaba tan tranquilo como siempre, pero había algo diferente. Ya no estaba solo. El guardián me había mostrado el peso de su soledad, el dolor de ser olvidado. Cuando finalmente salí del cementerio, miré hacia atrás y vi lo que parecía ser la sombra del hombre, todavía de pie junto a su tumba. Él estaba allí, observando, protegiendo, como siempre hacía. Pero ahora lo sabía. Ya no era solo un guardián de los muertos. Era el guardián de los olvidados, aquellos cuyas historias nunca volverían a contarse. Entonces sucedió algo extraño. La figura sonrió, no una sonrisa de maldad, sino de resignación. Parecía tan viejo, tan cansado, que el dolor y la soledad se reflejaban en cada uno de sus movimientos. Su voz cambió, volviéndose más suave, más humana. Yo era el guardián. El que protegía las almas. Pero ahora soy el olvidado. La historia que ya nadie recuerda. Miró hacia el horizonte, donde las sombras de la noche parecían extenderse más allá del cementerio, y su tono se volvió triste. Mi vida se consumió aquí. Mi cuerpo, enterrado entre los muertos, mientras mi alma nunca encontró la paz. Ahora, no soy más que un recuerdo olvidado, una leyenda sin nombre. Fue entonces cuando el guardián se alejó lentamente, su figura desapareciendo en las sombras. El viento volvió a calmarse y el sonido de las hojas cesó.
La tierra volvió a quedar en silencio y el sentimiento de miedo fue reemplazado lentamente por una profunda melancolía. Me quedé allí unos minutos, tratando de procesar lo que había sucedido. El cementerio estaba tan tranquilo como siempre, pero había algo diferente. Ya no estaba solo. El guardián me había mostrado el peso de su soledad, el dolor de ser olvidado. Cuando finalmente salí del cementerio, miré hacia atrás y vi lo que parecía ser la sombra del hombre, todavía de pie junto a su tumba. Él estaba allí, observando, protegiendo, como siempre hacía. Pero ahora lo sabía. Ya no era solo un guardián de los muertos. Era el guardián de los olvidados, aquellos cuyas historias nunca volverían a contarse. Historia 10. El último beso. Mi nombre es Mariana, y lo que les voy a contar ocurrió hace poco más de 10 años, en un cementerio remoto, cerca de un pequeño pueblo del sur de España. Era una fría noche de invierno y estaba de visita en la ciudad para tratar de sobrellevar la pérdida de mi marido, Carlos. Él falleció inesperadamente en un accidente automovilístico y desde entonces no he podido encontrar la paz. A veces sentía que mi vida no tenía sentido sin él y ese sentimiento me consumía de adentro hacia afuera. Fue una de esas noches, en un intento desesperado por encontrar alguna forma de cierre, que decidí ir al cementerio donde estaba enterrado. No fue mi primera vez allí. Lo había visitado muchas veces antes, pero esa noche algo parecía diferente. Algo en el aire pareció llamar mi atención, como si hubiera una conexión invisible entre ese lugar y yo. Caminé lentamente por los senderos de piedra, sintiendo el frío de la mañana penetrar en mi piel. Las lápidas a mi alrededor estaban cubiertas por una fina capa de hielo y la luna llena se reflejaba en las superficies heladas, creando sombras largas y distorsionadas. Aquella noche el cementerio parecía aún más tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las demás tumbas estaban vacías de visitantes y me encontré solo, acompañado solo por mi dolor y el anhelo que ya no sabía cómo llevar. Llegué a la tumba de Carlos, la misma tumba en la que había estado tantas veces, pero esa noche parecía que algo era diferente. Miré la fría piedra, su nombre grabado allí, y por un momento imaginé que podría estar observándome desde algún lugar, esperando que hiciera las paces con su partida. Me senté junto a su lápida, cubierta de lágrimas, y comencé a hablar con él, algo que nunca antes había hecho tan abiertamente. Hablé de cuánto lo extrañaba, de que las cosas nunca serían iguales sin él. Sentí una ola de tristeza invadirme, pero también una sensación extraña, como si su presencia estuviera cerca de mí, como si me estuviera escuchando. Fue entonces cuando escuché el sonido, un ligero suspiro en el viento, casi imperceptible. Me detuve y miré a mi alrededor, sin saber si mi mente me estaba jugando una mala pasada. El cementerio estaba tan silencioso que cualquier sonido parecía amplificado, pero este sonido era diferente. Fue un suspiro familiar, algo que reconocería en cualquier lugar. Mi corazón se aceleró y una ola de emoción me invadió. Miré de nuevo la lápida de Carlos y sentí que algo me arrastraba hacia el lado derecho de la tumba, donde la tierra estaba ligeramente movida, como si alguien se hubiera mudado allí recientemente. Mi respiración se hizo más pesada y el miedo empezó a mezclarse con algo más, la esperanza. Me levanté y mis pies se movían solos, guiados por una fuerza que no podía entender. La sensación de ser observado se intensificó y a mi alrededor el viento parecía susurrar palabras que no podía entender, pero que me atraían como si fueran una invitación. Cuando me acerqué al borde de la tumba, algo sucedió. La tierra se movió lentamente y una figura sombría apareció en medio del suelo. Mi corazón dejó de latir por un momento, pero cuando los ojos de esta figura se encontraron con los míos, todo lo que pude sentir fue una inmensa ola de calidez y familiaridad. Fue él. Carlos. Él estaba allí, en persona, tal como lo recordaba. No había palabras que pudieran expresar lo que sentí en ese momento. Era diferente, pero al mismo tiempo era el mismo. El hombre que había amado más que a nada. Me miró con ojos anhelantes y, de repente, sentí la necesidad de tocarlo, de sentir sus brazos alrededor de mí una vez más. No deberías estar aquí. Su voz era suave, pero sabía que había algo profundo y serio en sus palabras. No podría estar sin ti, Carlos. No puedo soportar más el dolor. Tienes que volver.
dije, tratando de controlar las lágrimas. Pero él simplemente negó con la cabeza, sonriendo con una tristeza que nunca imaginé ver en sus ojos. No puedo, mi amor. Me fui y tienes que seguir adelante. La vida tiene que continuar. Quería gritar, pedirle que volviera, que me abrazara y no me dejara nunca más. Pero una parte de mí sabía que no era real, que él no estaba realmente allí. Me miró por última vez y supe que algo estaba por suceder. La calidez de su abrazo desapareció y el sentimiento de pérdida regresó con toda su fuerza. Se alejó lentamente, como si se lo tragaran las sombras. Antes de desaparecer por completo, me dio una última mirada y lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. Se acercó una vez más y, con una suavidad que solo él sabía poseer, posó sus labios sobre los míos. Fue el beso más tierno y doloroso que jamás había recibido. No fue un beso de despedida, sino un beso de amor eterno. Cuando se alejó, vi sus ojos por última vez y escuché sus últimas palabras. Te amo, Mariana. Siempre te amaré. Ahora puedes descansar. Y luego desapareció, dejándome sola en el cementerio, pero con la sensación de que, de alguna manera, estaba en paz. No sabía si lo que había pasado era real, si mi mente estaba rota por la pena o si realmente el espíritu de Carlos había regresado para darme el adiós que tanto necesitaba. Pero en ese momento supe que, de alguna manera, él siempre estaría conmigo. El beso que me dio fue el último, pero también el más importante. Sabía que finalmente podía seguir adelante. El dolor de la pérdida, aunque todavía presente, ahora se sentía un poco más ligero, como si el amor que sentía por él se hubiera transformado en algo más grande, algo que podría llevar por el resto de mi vida. Y, al salir de ese cementerio, sintiendo el viento frío en mi cara, me di cuenta de que la vida realmente necesita continuar, incluso si la muerte todavía nos persigue. El último beso de Carlos fue el adiós que necesitaba para seguir adelante. Historia 11. El susurro de la madre. Mi nombre es Felipe, y lo que les voy a contar es algo que pasó hace unos años, pero que todavía me persigue hasta el día de hoy. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 10 años. Ella falleció a causa de una enfermedad repentina y yo me encontré solo, sin saber cómo afrontar esa pérdida. Mi abuela me cuidó hasta que crecí, pero siempre la extrañé, esa presencia que me reconfortaba cuando tenía miedo. Cuando cumplí 18 años decidí ir al cementerio donde estaba enterrada, para rendirle homenaje. Siempre visitaba su tumba, pero ese día algo parecía diferente. El viento estaba en calma y la atmósfera estaba cargada de algo que no pude identificar. Cuando llegué a la tumba de mi madre, sentí una presión en el pecho. Algo en mí me decía que ella estaba ahí, cerca de mí, como si me estuviera mirando, esperándome. Estaba allí, mirando la lápida, cuando escuché un suave susurro, un sonido que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El viento parecía haberse detenido, pero el susurro se repitió. Era una voz dulce y suave que reconocería en cualquier lugar. Era mi madre. Felipe, hijo mío. La voz dijo mi nombre y ya no pude controlar las lágrimas. No sabía si estaba soñando, si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si realmente era mi madre tratando de alcanzarme al otro lado. Sentí un calor en mi pecho, como si ella estuviera ahí, tocándome, calmándome. Madre. Llamé, casi sin aliento. ¿Estás aquí? Pero la voz, con la misma suavidad, respondió. Nunca te dejé, hijo mío. Siempre estoy contigo. En ese momento me di cuenta de que ella nunca me abandonó. Lo que parecía un adiós fue, en realidad, un recordatorio de que el amor nunca termina y que la presencia de quien amamos permanece en algún lugar, a nuestro lado. Nunca supe si lo que pasó fue real o resultado de mi dolor. Pero, en ese momento, sentí la paz que tanto buscaba. Salí del cementerio con una sonrisa en el rostro, sabiendo que mi madre siempre estaría conmigo.
Historia 12. La leyenda del guardia del cementerio. Mi nombre es Adriano y esta historia ocurrió durante una época en la que vivía en un pequeño pueblo de España, rodeado de leyendas y misterios. La ciudad estaba tranquila, pero había un antiguo cementerio en las afueras que generaba mucha conversación entre los vecinos. Fui allí varias veces para tomar fotos y explorar, pero siempre había algo que me hacía dudar. Escuché historias sobre un guardia que había trabajado allí hace décadas, un anciano que desapareció misteriosamente en los años 1960. La historia decía que el guardia murió trágicamente mientras intentaba proteger el cementerio de una invasión. Después de su muerte, ya nadie pudo apoderarse del lugar y muchas personas comenzaron a ver su figura deambulando entre las tumbas por las noches, como si aún mantuviera su vigilia. Yo, como escéptico, nunca creí en fantasmas ni apariciones, pero mi curiosidad me llevó a una noche de exploración. Entré al cementerio al caer la noche, con mi cámara en mano, tratando de capturar algunas imágenes interesantes para un proyecto fotográfico. El silencio era absoluto y mientras caminaba me invadió una extraña sensación, como si me estuvieran observando. Poco a poco comencé a escuchar pasos. Pasos lentos y pesados, como si alguien caminara entre las tumbas. Inmediatamente me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie. La sensación de ser observado aumentó. Cuando di un paso adelante, vi una sombra, en la esquina de mi campo de visión, moverse entre las lápidas. Fui allí sin pensar mucho. Fue entonces cuando la figura apareció ante mí. Un hombre vestido con ropa pasada de moda, de expresión lúgubre y rostro cubierto por una barba gris. Me miró con ojos penetrantes y, casi incomprensiblemente, dijo: «No deberías estar aquí. El cementerio no perdona». Se me heló la sangre. Intenté preguntar quién era, pero simplemente desapareció, como la niebla que se disipa con el viento. Corrí hacia la salida del cementerio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. A la mañana siguiente, pregunté a los lugareños por el guardia y me dijeron que su historia nunca se resolvió del todo y que, hasta el día de hoy, algunas personas juran haberlo visto allí, custodiando el cementerio. Nunca volví a poner un pie allí por la noche. Algo en esos ojos, en su presencia, me dijo que algunos espíritus continúan su trabajo, incluso después de la muerte. Historia 13. La hija perdida. Mi nombre es Teresa y lo que les voy a contar pasó cuando aún era muy pequeña. En ese momento, mi familia vivía en un pequeño pueblo del interior de España. Uno de los lugares más visitados de la ciudad fue el antiguo cementerio, lugar que siempre ha estado rodeado de misterios e historias de espíritus perdidos. Lo más aterrador, sin embargo, fue la historia de una niña que había muerto muy joven, hacía más de 50 años, y que, según la gente de la ciudad, nunca se fue. La leyenda decía que la niña, llamada Sofía, murió de fiebre y, tras su muerte, su espíritu deambulaba por el cementerio, buscando siempre a su madre. No creí estas historias hasta el día que fui al cementerio con mi hermana. Estábamos allí para visitar la tumba de nuestros padres, que habían muerto en un accidente. Estaba triste, pero también ansiosa por encontrar algo que me trajera algo de paz. Mientras caminábamos, mi hermana empezó a contarme la historia de Sofía. Explicó que algunas noches se podía escuchar el llanto de un niño proveniente de una tumba en particular. Entonces decidimos ir al lugar donde, según los rumores, estaba enterrada Sofía. A medida que nos acercábamos, el viento se volvió helado y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mientras nos acercábamos a la tumba, algo me hizo detenerme. Vi una figura pequeña, de cabello rubio y un vestido viejo, parada frente a la lápida. Su cara estaba triste y me miró fijamente, como si me hubiera estado esperando. Me quedé paralizada por el miedo, pero mi hermana se acercó a la figura y trató de tocarla. La muchacha dio un paso atrás y, en un susurro, dijo: «¿Dónde está mi madre?». La voz era suave, apenas audible, pero claramente desesperada. Estaba a punto de devolverle la llamada a mi hermana cuando, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció.
Sentimos un frío aún más intenso y una sensación de pérdida, como si hubiera sucedido algo irremediable. Nunca supimos qué pasó realmente ese día, pero nunca me ha abandonado la sensación de que la pequeña Sofía todavía deambula por ese cementerio en busca de su madre. Sé que algunas almas no encuentran descanso hasta que se resuelve la última pieza del rompecabezas.